Hola a todos, compañeros y profe, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les vamos a hablar sobre la evolución de las plumas. Nuestro grupo está conformado por Daniel Morales, Dayana Cruz, Angie Catalina y Viviana Telles. Siguiente. Siguiente. Bueno, para empezar a hablar sobre la evolución de las aves y de las plumas, entonces tenemos que empezar a hablar sobre las posibles teorías y las posibles filogenias que enmarcan esto. Entonces, a lo largo de la historia se han manejado diversas teorías sobre el origen de las aves, donde se han relacionado con diferentes clados de los reptiles. Pero pues en estos últimos tiempos, a cabo de materiales y información nueva, se han encontrado una mayor relación con los terópodos. Este grupo, los terópodos, se caracterizan por poseer reptiles terrestres o mini raptores como los el velociraptor. Siguiente. Bueno, esta concepción de esta teoría se basa principalmente en que se encuentran sinapomorfías compartidas entre las aves, los miniraptores, en donde se encuentran caracteres que incluyen la presencia de recesos timpánicos rostrales, dorsales y caudales. También incluyen la presencia de pronunciados procesos ventrales en las vértebras cervicodorsales. También se encuentran costillas ventrales osificadas, en este caso, pues las costillas que se articulan en el esternón. Como lo podemos observar en este cladograma, las aves modernas, las cuales pertenecen al orden de los neornites, podemos observar que es clado hermano de las Archaeopteris. Este clado se considera como las aves primitivas. Siguiente. Bueno, entonces, un hecho que para muchos de nosotros resulta como contradictorio es observar que las plumas no eran un carácter único de las aves. Es sorprendente observar que se hallaron restos de individuos del Cretácico que estaban, por así decirlo, emplumados, como lo es el caso del coelosaurio basal Sinotapteris, el que encontramos a la izquierda, eh, el Tericinosaurio Beipaesaurus inexectus, los Oviraptorosaurus, Caudetipsau y Caudetipsdongi, y los dromeosáuridos Sinotatoris mileni, Microraptor saonis y Microraptor gui. Pues como podemos observar, la mayoría de estos individuos hacen parte de los terópodos, y con excepción del Sinantapteris prima, todos corresponden a lo que son mini raptores no avianos. También encontramos que mientras que las plumas, o sea, acá ya podemos empezar a relacionar la evolución de las plumas en estos reptiles, en estos fósiles, en donde pues mientras que las plumas de Cyanosapteris prima son simples filamentos que exhiben como un incipiente grado de ramificación. Se encuentran también preservadas plumas con raquis y vanos, en ejemplares de Claudopteris sau, Claudopteris dongi, Protapteris robusta y Microraptor gui. También pues se han encontrado plumas semejantes, que están rodeando al esqueleto de un dromosaurio joven, que posiblemente corresponde a Sinotapsoris mileni. Siguiente. Bueno, bajo estos estudios pues, se fundamenta la teoría que vamos a manejar en este trabajo, en donde, pues, como lo hemos venido nombrando, las aves harán parte del clado de los terópodos, en donde se considera como un grupo especializado de este clado. Eh, pero, pues, a su vez, en esta imagen podemos observar las diferentes teorías que se han venido manejando a lo largo de la historia. Entonces, encontramos la hipótesis AB,
donde relacionan las aves con ciertos arcosaurios, basales o arcosauromorfos. En la hipótesis CO se sustenta el origen de las aves a partir de cocodrilos o lo que se conoce como cocodrilomorfos. PT, entonces, es la hipótesis en defensa de un origen común entre las aves y los pterosaurios. Y OR, hipótesis que relaciona a las aves con los dinosaurios ornitisquios. Y por último, pues la TE, en donde esta es la hipótesis que manejamos en donde se da un origen a partir de los dinosaurios terópodos, encontrando a las aves como clado hermano de lo que sería un velociraptor. Listo. Siguiente. Bueno, entonces ya por otro lado encontramos que pues durante muchos años el fósil de ave pues más antiguo fue el Archaeopteryx, ¿qué? Perdón, fue el Archaeopteryx litográfica, el cual pues vivió en el Cretácico tardío, hace unos 148 millones de años aproximadamente. Bueno, este individuo presentaba características intermedias entre aves y reptiles. Entonces, pues tenían dientes y cola ósea como los reptiles, pero a la vez tenían alas y plumas. Y en las alas tenían garras, como se puede observar en la imagen. Se cree que Archaeopteryx no fue un buen volador, pero pues sí habría podido volar en distancias cortas. Por otro lado, encontramos que este individuo poseía plumas prácticamente idénticas a las de las aves actuales y además poseía plumas asimétricas, las cuales son las que sirven para el vuelo. Entonces, contemplando estas características, pensaba que las plumas habrían servido desde el comienzo para volar. Siguiente. Bueno, esta visión pues de que las plumas desde un principio sirvieron pues para volar, fue cambiando en el año 1997 con un yacimiento en China, donde se encontró pues gran cantidad de dinosaurios emplumados. Estos individuos pues tenían una particularidad y era que sus plumas no eran tan evolucionadas como las aves modernas y ni siquiera como las de Archaeopteryx. Entonces, también tenían como la particularidad de que pues al ser diferentes a las de las aves modernas ofrecían indicios cruciales como sobre la estructura, la función y la evolución de los apéndices de las aves modernas. Entonces encontramos que en este yacimiento algunos dinosaurios terópodos con plumas que se encontraron fueron Protarchaeopteryx robusta, el cual tenía pues brazos cortos, eh, lo cual hacía que pues fuese improbable que pudiese volar, y tenía plumas pennadas simétricas. También se encontró a Caudipteryx soni, que también tenía pues brazos excesivamente cortos como para volar y sus plumas eran completamente pennadas y simétricas. Ambos individuos que encontraron en este yacimiento pues tenían un cuerpo cubierto de unos filamentos huecos similares pues al plumón de los polluelos, los cuales pues fueron denominados dinofos. Estos dos dinosaurios son los más primitivos que Archaeopteryx, perteneciendo al Cretácico temprano, y representan un escenario en el que las aves se habrían originado a partir de dinosaurios bípedos con plumas y pues que eran corredores, más no voladores. Siguiente, por favor. Bueno, por otro lado, pues antes se creía que las plumas se originaron a partir de escamas de reptiles deshilachadas, ya que tanto escamas como plumas pues son planas. Así que pues se pensó que quizás las escamas de los antepasados de las aves se estiraron generación tras generación y después pues los bordes se habrían Alto. deshebrado y Eso separado. yo lo digo. Entonces hay que... Entonces, como lo venía diciendo, estas escamas se pensaba que pues después de estirar generación tras generación, los bordes se habrían deshebrado y separado, convirtiéndose pues en plumas verdaderas. Sin embargo, mediante un estudio realizado en Sinortisaurus meleni, un dinosaurio no aviario, se encontró que estas estructuras surgieron como estructuras completamente nuevas y no a partir de escamas de reptiles. Y pues puede que las plumas y las escamas fueran homólogas o pues
son homólogas a nivel de las placodas, pues las cuales son placas de células epidérmicas que forman el folículo, pero el resto de estadios posteriores en las plumas son novedades evolutivas independientes de estas. Entonces, para comprender la evolución de las plumas, los científicos Prum y Bruch en el año 2003 proponen que la forma en la que una pluma se forma en una ave actual puede pues, ayudar a dilucidar la evolución pasada. Entonces, ellos proponen el origen de las plumas mediante una serie de etapas de transición. Entonces, como lo podemos ver en la imagen, encontramos 5 etapas, donde en la primera etapa los autores mencionan que pues, ocurrió una elongación tubular de la placoda a partir de la protuberancia del folículo, lo que dio origen a la primera pluma, que sería pues, un cilindro hueco sin ramificaciones. En la segunda etapa mencionan que se diferenció el cuello del folículo formando un anillo de tejido epidérmico, donde su capa interior dio origen a ejes de las barbas, mientras que la externa se convirtió en una vaina protectora. En esta etapa se produjo un penacho de barbas fundidas al cilindro hueco o cálamo. Por otro lado, vemos que se pueden tomar 2 caminos, que sería el 3A y el 3B, donde un folículo en la etapa 3A produciría una pluma con raquis y una serie de barbas simples, mientras que en la etapa 3B generaría un penacho con barbas, un penacho de barbas con bárbulas ramificadas. Y pues sin importar la etapa que fue primero, la evolución de ambos rasgos, pues habría producido las primeras plumas con doble ramificación, con raquis, barbas y pues la bárbula. Ya en la etapa 4 mencionan que se diferencian las bárbulas y los folículos. Mencionan que se diferencian las bárbulas y los folículos y que comienzan a producir unos ganchos en los extremos de las válvulas, los cuales podían encajarse en los ejes de las válvulas, de las barbas adyacentes para formar una pluma con vexilo cerrado. Y pues ya en la quinta etapa se añaden crestas formadoras de barbas en un lado del folículo, entonces pues aparecen las plumas venadas asimétricas. Aquí podría haber empezado a surgir el vuelo y pues se conoce que Archaeopteryx ya presentaba estas plumas. Siguiente. Bueno, listo, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar ahora de la función de las primeras plumas. Entonces, en el libro de Prum and Bruch, ¿qué fue primero, las aves o las plumas? En 2003, nos van a mencionar que las plumas aparecieron en dinosaurios terópodos, carnívoros y bípedos. Y eso sucede antes del origen de las aves o del origen del vuelo. Y bueno, esto concuerda con otro artículo publicado en la revista Vertebrata Palaciatica en 2009, que nos muestra cuáles fueron los principales morfotipos de esas plumas en dinosaurios no aviares y nos muestra pues la imagen que estamos viendo a continuación. Entonces es más o menos como lo mencionaba mi compañera Catalina en la diapositiva anterior. Entonces en la imagen A tenemos un filamento único. En la B tenemos múltiples filamentos que se van a unir basalmente. En la C tenemos múltiples filamentos unidos basalmente en un filamento central. En la D tenemos múltiples filamentos que se van a ramificar más tarde, unidos a la mayor parte de la longitud de un filamento central. En el E, múltiples filamentos que surgen del borde de una estructura de membrana. En el F, una estructura compuesta por un raquis prominente con aspas simétricas, bien organizadas y cerradas a ambos lados. En el G tenemos una estructura compuesta de un raquis prominente con aspas asimétricas, bien organizadas y cerradas a cada lado también. Y en el H tenemos un raquis prominente con aspas simétricas e indiferenciadas a cada lado. Entonces, esto nos lleva a ver la función de estas plumas, donde Su en este mismo artículo nos dice que la locomoción, incluido el vuelo, la termorregulación y la visualización, son 3 funciones principales de las plumas modernas y todas han sugerido previamente para representar la función inicial de las plumas.
Entonces, los descubrimientos de dinosaurios emplumados de China rechazan la hipótesis del vuelo, como se mencionaba también ahorita. En muchos casos, digamos, es muy difícil inferir con seguridad la función de las estructuras fósiles. Se puede tener, digamos, cierta información sobre las funciones de las primeras plumas y por lo tanto es útil para inferir la función inicial de las plumas. Entonces, siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos fósiles encontrados de tegulmentos filamentosos de dinosaurios no aviares, como lo mencionaba ahorita. Entonces, los monofilamentos en Tianjulong y según Meir en 2002, aparentemente pues no están relacionados con el vuelo funcionalmente, ya que no tienen características aerodinámicas y son largos y rígidos, como podemos ver en la imagen A. Y se distribuyen solamente en ciertas partes del cuerpo. Además, la densidad de estos filamentos es relativamente baja en comparación con las estructuras tegumentarias filamentosas de otros dinosaurios emplumados. Y bueno, estas estructuras no podrían haber formado una capa aislante y eficaz. Entonces, por lo tanto, la función inicial de estas plumas probablemente no está relacionada con el aislamiento. La visualización y la disipación de calor, entre otras, sigue siendo una hipótesis viable para las primeras funciones de la pluma. La longitud, la rigidez, la distribución limitada en el cuerpo de los monofilamentos de este Tianjulong sugieren también una visualización para estas estructuras. Y también se ha sugerido una función de visualización para la cola alargada de Epidexipteryx, según Zhang en 2018. Sin embargo, pues la posibilidad de ser utilizada para disipar el calor, como se observa en algunas lagartijas que tienen como unos volanticos sobre la columna vertebral, no se podría excluir para los monofilamentos de estos dinosaurios, particularmente si estas estructuras son huecas por dentro, como nos sugiere Meir en 2002 y Zeng en 2009. Los morfotipos que estamos viendo, siguiente, porfa. En B y el anterior C que vimos también están compuestos por múltiples filamentos y pues curiosamente estos filamentos son proporcionalmente gruesos en comparación con las púas de las plumas de las aves modernas o los pelos de los mamíferos que existen, y también son más rígidos que las púas de las plumas en las aves. Entonces esta estructura probablemente tenga una función de aislamiento, como lo sugieren estudios previos de Chen y Su en 1998 y 1999. Pero estas características que se mencionan anteriormente sugieren que no son estructuras ideales para tal función, o al menos no son tan efectivas en el cuerpo como aislantes como en las plumas de las aves modernas. Una diferencia notable entre las plumas plumáceas de celorosaurios basales como Sinosauropteryx y los derivados como el Microraptor, como lo vemos en la imagen siguiente, por favor, es la densidad. Entonces las plumas plumáceas de estos últimos están más densamente distribuidas en el cuerpo que la de los primeros dinosaurios mencionados. Esto implica una diferencia funcional o una diferencia en la efectividad en el aislamiento del cuerpo. Entonces, en resumen, se infiere que las funciones del vuelo, del aislamiento y la visualización han evolucionado antes del origen de las aves, pero la función del vuelo es la última de las tres en aparecer en las plumas.
¿Listo? Además, también se infiere que el aislamiento no representa la función inicial de las plumas y parece que evolucionó más tarde que la función de la visualización. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre las plumas en los reptiles. Muchos autores, como lo mencionaron mis compañeras, em, perdón, bueno, hablan sobre que las escamas venían antes. Esto se debe a que las escamas y las plumas, pues, en su estructura son planas. Se cree que pues este cambio ocurrió buscando una forma de poder volar, como ya lo mencionaron. Ya, como lo mencionó mi compañera Catalina, pues esto se creía hasta el año 97, donde pues paleontólogos chinos encontraron un fósil de un Sinosauropteryx, que pues es un terópodo que presentaba una capa fina de filamentos delgados y huecos que cubrían su lomo y su cola. Estos filamentos pues se asociaban a plumas primitivas que estaban presentes en un terópodo que pues era corredor. Es así como pues se descarta la idea de que las plumas se formaron por la necesidad del vuelo. Pero entonces, ¿cómo evolucionaron las plumas a partir de las escamas? De hecho, como se mencionó, los terópodos presentaban filamentos largos y huecos similares a hembras. Hoy en día, dichas plumas se observan más que todo en los polluelos bebés, ya que todas las plumas de un polluelo en desarrollo empiezan como cerdas que van saliendo de la piel y después se separan para formar, pues, formas más complejas de plumas. Además, también se conoce que en el embrión del ave, estas cerdas salen de segmentos de piel llamados plácodas. Estos son aros de células de crecimiento rápido y que van formando una pared cilíndrica y luego se convertirán en la cerda. Pero los reptiles también tienen estas plácodas, pero en el embrión de un reptil cada una intercambia genes que pues provocaría que dichas células solo crezcan en una parte posterior de la plácoda y pues así se formen las llamadas escamas. Pero bueno, no todo termina ahí. De hecho, se encontró que en los lagartos y cocodrilos se evidenció un mismo gen involucrado en la formación de plumas. De hecho, se sugiere que quizás los ancestros de los reptiles tenían plumas. Entonces, los lagartos perdieron sus plumas y no fueron las plumas las que se generaron de las escamas. Si las plumas no se desarrollaron en principio para volar, como lo mencionó mi compañera Viviana, se cree que pues se dio por una formación como aislante térmico. Otra hipótesis que pues ha cobrado fuerza desde el año 2009, qué pena, es que las plumas se desarrollaron para ser vistas. Esto más que todo se da por algo que encontraron en los terópodos, que son sacos microscópicos en el interior de sus plumas primitivas, llamados melanosomas. Son estructuras que están asociadas con los colores específicos de las plumas en las aves actuales. De acuerdo pues a estas hipótesis, concluimos que las plumas llegaron primero que las escamas y que funcionan en las aves como aislante térmico para el vuelo y lo más importante para su reproducción. Y pues en los reptiles las plumas involucionaron y por esto se desarrollaron las escamas. Y pues estos reptiles lo que hicieron fue desarrollar otros mecanismos para sobrevivir. Y ya, muchas gracias por todo.